Chicos, buenos días, tardes. En este video vamos a hablar de las tres funciones que nos hacen falta, la fática, la poética y la metalingüística, las tres funciones del lenguaje pendientes. Muy bien, dentro de las otras funciones del lenguaje queda la función fática. La función fática se trata o se encarga de comprobar y verificar la comunicación. Ya hemos platicado acerca de que en la comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje. En esta se trata de verificar que el mensaje esté llegando de forma correcta. Entonces aquí hay una relación entre el mensaje y el canal. El mensaje como tal se relaciona con respecto al canal. Vamos a usar un ejemplo para explicarlo de otra forma. Cuando nosotros estamos hablando en una conversación normal, usamos a veces saludos. El saludo es una marca de que estamos iniciando una conversación o que vamos llegando, o un saludo de despedida que ya nos vamos. E interrupciones o consultas dentro de un diálogo, por decirlo así, incluso cuando hacemos la videoconferencia, la videollamada, yo les pregunto, ¿me escuchan? ¿Me logran ver? O cuando ustedes dicen, cuando paso listo y ustedes dicen presente, es una interacción y estamos haciendo el uso del lenguaje, de la función fática del lenguaje. Nuevamente, entonces, la función fática trata más de comprobar y verificar que la comunicación esté fluyendo bien. Aquí tenemos un ejemplo de la función fática. Dice, señora Gómez, somos del zoológico, se escapó un león. Y después hace dos preguntas. Señora Gómez, ¿está ahí? Se supone que aquí el guardia del zoológico está haciendo dos preguntas y estas dos preguntas cumplen con la función fática del lenguaje, que es verificar si el receptor está recibiendo el mensaje de forma correcta. Como él, no, como él tiene una puerta en medio, él desconoce si el mensaje está llegando de forma correcta y hace la pregunta. Señora Gómez, ¿está ahí? Entonces intenta comprobar o verificar la comunicación, la función fática del lenguaje. La función poética del lenguaje se trata de la estructura y la organización del mensaje. Se basa más en cómo organizamos y estructuramos el mensaje en sí mismo. Ah, algunos lo consideran como analizar o considerar la belleza del mismo mensaje. Por ahí se dice una expresión que es, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Usar las palabras adecuadas, cambiar una palabra por otra, usar ciertos conceptos para transmitir el mensaje y cambiamos el mensaje, que es lo mismo, prácticamente lo que queremos decirlo, pero lo decimos con otras palabras. Entonces aquí la función poética guarda una relación entre el mensaje y el mensaje mismo. Es un poco complicado tal vez definir, pero se usa más que nada en la literatura y en el arte, por decirlo así, un poema. Una forma, nosotros normalmente en el día a día no usamos poemas para hablar, sino hablamos de forma normal, de forma fluida, pero un poema puede considerarse eh, que se usa la función poética porque hay una relación en el mensaje mismo. Cuando nosotros podemos pedir ah, permiso para algo y decir, usar la estructura. Papá, ¿puedo ir a una fiesta? ¿Puedo salir hoy? O lo podemos usar de una forma muy diferente, cambiar el mensaje y decir, papá, quisiera, si fueses tan amable, me gustaría, si su majestad le place y en su corazón es deseable que me permita por esta tarde o salir con mis amistades, o no sé, un lenguaje muy, a veces muy complejo, pero aquí se trata más que nada del mensaje en sí mismo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, me importa un pepino si no tengo dinero en los bolsillos, o en otras palabras, yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento ah, que en mi entendimiento en las riquezas. Entonces prácticamente dijo lo mismo, pero con otras palabras.
Entonces la función poética del lenguaje, ya lo dijimos, se basa más en la estructura y en la organización del mensaje mismo, ¿sale? Por ejemplo, el poema o un cuento, también en la literatura se cuenta mucho. La función metalingüística se trata más que nada de explicar el significado de los elementos del mensaje, es decir, las mismas palabras. Cuando es necesario definir una palabra o no tenemos el concepto de una palabra, ah, estamos usando la función metalingüística del mensaje. Se dice por ahí que es cuando usamos la lengua para hablar de la lengua o de la misma lengua. Un ejemplo claro, la clase de taller de lectura y redacción o español se usa la función metalingüística porque nuestro mensaje y todo lo que hablamos tiene que ver con la lengua misma. Hay una relación entre el mensaje y el código que estamos usando. Un ejemplo claro de esta función metalingüística son los diccionarios. En los diccionarios no encontramos cuentos, historias, no encontramos nada, más que encontramos palabras que definen a otras palabras. O las gramáticas, cuando leemos un libro de gramática, habla acerca del lenguaje, habla acerca de cómo organizar las palabras, dónde va el acento, dónde no. Entonces, el lenguaje se está usando para hablar del mismo lenguaje. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice el letrero, cuidado, no se despeñe, porque hay una peña, ¿no? Y dice uno de ellos, ¿qué es despeñar? Porque no conoce el concepto. Y dice su compañero, quizás significa despeinar. Entonces, si no se conoce un significado de una palabra o desconocemos qué quiere decir una palabra, requerimos del uso de la función metalingüística del lenguaje, que sirve para, como ya lo dijimos, explicar el significado de los elementos de un mensaje, o sea, de las mismas palabras. Muy bien, chicos, esos son las tres funciones que nos faltaban: la fática, poética y metalingüística. Con eso ya tenemos completas las 6 funciones del lenguaje y ya sabemos que la lengua nos sirve para distintas cosas. Para referir para describir una situación, referir algo, para transmitir una emoción, lo que pensamos, lo que opinamos, para convencer, para persuadir a alguien más de algo que nosotros queremos, y las tres que acabamos de ver. Muy bien, chicos, les mando saludos y recuerden seguir viendo los videos para poder estar listos en los trabajos que hacemos en clase. Saludos y que estén bien, chicos.